Termina la semana y el cuerpo lo sabe. Viernes de pelo suelto en el Súper Desayuno. Hoy es viernes de pelo suelto y hoy toca con la sexóloga Carla Ávila. Carla, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estaba que me daban muchas ganas de llegar aquí contigo y con ustedes. Qué gusto que nos acompañes justo para platicar de este tema. 5 formas de identificar a los pedófilos, ¿no? A los pederastas. Sí. ¿Cómo? ¿Qué onda con todo esto? ¿Es muy común? Fíjate que el abuso sexual infantil o la violencia sexual es bien común en nuestra cultura. No es algo que nos asusta, que nos genera mucho miedo, que nos da repulsión, que a veces nos hace como conmovernos demasiado. Pero realmente algo sucede en nuestra cultura que hace que el abuso sexual se siga repitiendo constantemente, ¿no? Es muy común, es algo que sucede alrededor tenemos de 10 niños, de 10 niñas, 8 o 7 niñas fueron abusadas sexualmente, no necesariamente con introducción de los dedos o órganos o objetos en la vagina o en la boca. O en ano, pero sí, por ejemplo, tocamientos, caricias, intencionalidades de algo, ¿no? Ya es considerado un abuso sexual de ese tipo. Incluso si una persona exhibe sus órganos sexuales frente a un niño o se estimula, se autoerotiza en frente de, ya está considerado también como un abuso sexual. Entonces, por eso es tan alto el índice, ¿no? de abusos sexuales. Y en el caso de los niños, pues viene siendo un poquito menor, pero sí sigue siendo significativo, ¿no? Y obviamente tiene que ver por la falta de educación y de información que podamos tener con respecto al tema, ¿no? ¿Sabes qué es lo más horroroso? Es que los casos normalmente son de tíos, son de abuelos, de vecinos, de personas, de maestros, de cuidadores, de los propios padres. Uh-huh. Eso es lo lamentable saber. Sí, lo que pasa es que como están más expuestos, por así decir expuestos porque estamos más en contacto, ¿no? Con personas cuidadores, por así sean la categoría que sea, están más vulnerables, por así decirlo. Y sí, fíjate, casi más del 80% de las personas que fueron abusados o abusadas sexualmente en la niñez son personas mucho más allegadas. Es mucho más común que el padrastro, por ejemplo, lo haga, a que lo haga el tío lejano, por así decirlo, ¿no? O incluso los mismos vecinos que los cuidan, etcétera. Incluso puede llegar a suceder que tenga un menor de edad, por ejemplo, unos 5 años, y que el vecino de 17 lo haga, ¿no? O la vecina de 17 lo haga. Entonces es triste decir que confiamos en las personas que están alrededor de nuestros hijos o nuestras hijas, pero realmente es quienes están dentro, incluso de la familia, son quienes pueden llegar a este tipo de situaciones. Obviamente, ¿por qué? Pues porque hay más cercanía, porque hay más contacto, porque hay mucho más confianza, y obviamente siempre existe el mecanismo de la amenaza, ¿no? La amenaza funciona como un detenimiento o un candado para que no me acuses, ¿no? Y por lo regular estas acusaciones o estas amenazas siempre tienden a voy a matar a tu papá, voy a matar a tu mamá, o les voy a decir que tú lo hiciste, y siempre generando mucha culpa en el niño o la niña, que no saben diferenciar la realidad de lo que está sucediendo de ese tipo de amenazas, ¿no? No puedo concebir. O sea, ¿cómo una persona adulta puede tener y hacer cosas sexuales con un niño? O sea, niños muy pequeños. Hemos conocido casos lamentables de recién nacidos, de muy pequeños de edad. ¿En qué cabeza cabe? O sea, ¿qué hay dentro de esas personas para que puedan atacar de esa manera a alguien totalmente indefenso? Pues sí, es una serie de situaciones ya psicopáticas, ¿no? Ya psicopáticas a diferentes rasgos o niveles. Obviamente hay una falta de control de impulso. No hay diferenciación de límites en lo que yo hago con un niño, que es por lo regular buscar el cuidado, ¿no? Y hace que de cierta forma no sepan la diferenciación de mi límite con el tuyo. Entonces empiezo y incluso a fantasear en la posibilidad de que ese niño o esa niña desea que yo le haga eso, ¿no? Hay esa otra contrariedad, ¿no? Que de repente es como, pues es que el niño me incitó. Entonces todas esas ideas como fantasiosas de repente se van quedando en esta perspectiva de esta persona,
y puede llegar a cabo a hacerlo, ¿no? Obviamente hay estudios que sí mencionan que algunos agresores sexuales o agresoras sexuales, también existen las mujeres agresoras, que mencionan que dicen que ellos fueron abusados sexualmente en la infancia, y obviamente como esto lo ven, por así decirlo, común, de cierta forma lo repiten pensando en que esto debería de suceder, ¿no? Si yo lo viví en mi infancia y no me pasó nada, por así decirlo, pues lo voy a poder rehacer, ¿no? Como una forma de reestructurar mi infancia también en ocasiones sucede. Ahorita regresando en una segunda parte, te vamos a dar los 5 y principales puntos. Ya regresamos. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Con la sexóloga Carla Ávila estamos platicando de cómo detectar a los pederastas. ¿Quieres saber? Vámonos con los 5 puntos para identificar a los pedófilos, también como se les dice, y es que las cifras son de alarmarse. Lo curioso de todo, o lo peor de todo, no sé, es que normalmente las personas que pueden abusar sexualmente de nuestros hijos, de los sobrinos, son las personas muy cercanas a ellos, como lo platicamos, los padres, los educadores, los tíos, los abuelos. Los primos también, bueno, a los vecinos, vecinas que están alrededor. Y no nada más que haya un contacto físico, porque eso es importante, ¿no? Claro. Sin embargo, también hay que estar bien atento a lo que ven nuestros hijos o nuestras hijas en internet, porque también de repente hay personas que se meten a las redes sociales, piden fotos de los niños, claro, o las niñas, y eso también es importante tener alerta, ¿no? Es importante que visualicemos quiénes están alrededor de nuestros hijos o nuestras hijas. Para empezar, hablar de educación de la sexualidad en la casa, creo que va a ser muy importante. Llamarle las cosas por su nombre, eso es algo que yo les digo a papá y a mamá. Si empezamos a decirle pene y empezamos a decirle vulva, el niño o la niña va a ir identificando que son partes de su cuerpo y que de cierta forma es algo que tiene que cuidar y que nadie debe de tocar. Si algo está sucediendo, entonces ya podemos identificar qué zona tocó. Te digo porque de repente cuando se hace una dictaminación, llegas al Ministerio Público y pones una denuncia, es mucho más fácil que el niño tenga esta libertad, por así decirlo, de lo que está sucediendo. De informar, ¿no? Hace tiempo conocí de un caso en donde el niño no especificaba qué, me tocó allá abajo, y bueno, pues nunca especificó, no se encontró nada, y bueno, dejaron pasar la situación, ¿no? Obviamente mucho más coraje este caso. Claro, generó. Es que no especifica qué, ahí abajo los pies, las rodillas, las piernas. Sí, y para que nosotros podamos identificar eso, bueno, esas señales serían muy importantes. Es importante ver quiénes están alrededor de mis hijos o mis hijas. Identificar cómo es ese contacto. De repente no vamos a ver cruelmente la situación, ¿no? De repente podemos ver una persona que es impecable en su trato en la familia y de repente reconocemos que es el tío el que estaba haciendo eso por muchos años, ¿no? Es de repente imposible identificar, pero la cercanía con nuestros hijos, eso nos puede ayudar muchísimo, saber qué está pasando. De repente hoy los roles están muy, los papás y mamás están muy ocupados, trabajan ambos, no hay nadie cerca que los cuide y de repente, bueno, llega el vecino y déjamelos aquí, no hay ningún problema, ¿no? Pero esta cercanía con los hijos es importante. Si yo estoy viendo conductas de mi hijo muy rebeldes, si estoy viendo que está teniendo regresiones, que se está comportando como un niño o una niña, puede ser que esté sucediendo. No quiere decir que esté sucediendo. Claro. Puede suceder. Que se vuelva a hacer pipí en la cama, por ejemplo. Que empiece a estar hostil, que empiece a estar aislado. Todo ese tipo de cosas pueden llamar la atención para no nada más esta situación, sino también para otras, ¿no? Hay que visualizar estas personas, qué tanto acceso de cariño y demostración tienen con el niño o con la niña, ¿no? Si hay algo que no me gusta, cómo lo acaricio, lo toco, es importante que yo vaya delimitando. De repente hay papás o mamás que sí les gusta que sus hijos los abracen, los toquen, se acerquen mucho. Hay otros que dicen, no me gustó la forma y inmediatamente abordo y cuido, ¿no? Suelen jugar mucho con los niños también, ¿no? Para ganar la confianza. Exactamente, esa confianza se la tienen que ganar, pues para ganarse al niño o la niña. Es importante que les preguntemos cuáles son esos juegos. ¿A qué juegas con el tío o la tía? A guardar secretos. Imagínate, Changos. ¿no? Entonces, si empiezas a ver ese tipo de situaciones, es un foco rojo, ¿no? Tratar de buscar el tiempo en el que ellos están solos. Si estás viendo que procura esta persona ver o estar en contacto con, pues empezar a buscar y ver
qué es lo que están tratando de hacer, ¿no? Y pues obviamente tener siempre los focos rojos alrededor de lo que está sucediendo con estas otras personas, y acércate de verdad con tu hijo o tu hija. Es bien importante que tengamos una gran comunicación y que se fomente la autoestima, el autoconocimiento y la educación de la sexualidad desde bien chiquititos. Creo que eso es lo que puede prevenir mucho de estas situaciones. Y la verdad que es lamentable porque con el paso del tiempo en la vida sexual adulta empiezan a tener algún tipo de complicaciones. Entonces, sí, de verdad, el secreto de verdad incómodo no es algo que que yo pienso no guardar, no. Es importante hablarlo, de verdad, hablemoslo y podamos poner de cierta forma como un alto y prevenir, obviamente. Y sobre todo buscar el apoyo. Carla, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Ya regresamos. Me siento súper. Axel Zamudio en Super 101.1 FM. Me siento súper. Axel Zamudio y sus contenidos son marca registrada.